fértil, que así la podamos llevar a otros, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, Padre amado, en este año. Por todas las predicaciones que tú has puesto en su corazón. Padre, porque ellas no han hablado, ellas nos han dirigido, Señor. Padre, yo lo bendigo en esta mañana, Señor, con la bendición tuya que no añade tristeza, Padre amado. Padre, y bendice todo lo que el que está aquí, Padre amado, para recibir esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Sí, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Let's give the Lord a hand clap. Tomen unos segundos Take a few seconds y darle una frase de adoración y alabanza al Señor. and give the Lord a phrase of worship. Dile, Señor, tú eres bueno. Tell him, Lord, you are good. Señor, tú eres mi Navidad. Lord, you are my Christmas. Señor, porque para siempre es tu misericordia. Lord, because forever endures your Tome estos mercy. segundos y dígale algo al Señor. Take some seconds and tell the Lord something. Dígale algo a nuestro papá, Tell our daddy something. a nuestro Abba Padre, Our Abba Father. a nuestro papito. Oh, our daddy. Aleluya. Que tú eres bueno, Señor. You are good, Lord. Vamos a darle un aplauso al Let's give Señor. the Lord a hand clap. Porque para siempre es su Because misericordia. his mercy endures forever. Aleluya. Hallelujah. Antes de comenzar, Before we begin, quiero pedirle a mi esposa que pase por el ladito mío. I Aquí. would like to ask my wife to come next to me. Rápido, mi amor, rápido, frente. Como ensayamos en casa. Like we practice at home, he said. Pero hoy estamos de aniversario. Today is our anniversary. Aleluya. Cumplimos ya casados We've been married 24 años. for 24 years. El año que viene Next year es nuestra boda de plata is our silver weddings. y nos propusimos trabajar duro And we propose to work hard para hacer algo para ustedes. so that we can do something that you can also enjoy. Así que le agradezco a Dios So I thank God porque a mí y a mi esposa, because my wife and I, cuando yo llegué a la iglesia donde pertenecí por muchos años, when I arrived to the church we were at, yo llegué de 21 añitos, I was 21 years old. un baby. I was a baby. Y cuando dije que quería consejería porque me quería casar con ella, And when I said I wanted counsel because I wanted to marry her, me dijeron en un año se divorcia. they said in 1 year you'll be divorced. Y llevamos ya 24 And años we've been juntos. married for 24 years, En altas y en bajas, high and lows, habiendo en la nevera whether there's in the refrigerator y cuando lo que había era nada más gas. and when there was only air in the Hemos estado fridge. juntos. We've been together. Te amo, mi amor. I love you, beloved. Pastor, ¿por qué no le trajo rosas? Pastor, why didn't you bring some Porque roses? es que yo todos los días le llevo rosas a ella. Every day I bring roses. Porque hoy me la voy a llevar a salir a otro sitio. Today we're going to go out together. Entonces, rosa más aquello, más aquello, más aquello. Roses, Pues, but that and that and that. hay que cogerlo suave. Take it easy. Hay que ser sabio. We need to be wise. Amén. Amen. Este martes This coming Tuesday, vamos a tener un servicio normal, we're going to have a regular service, estudio de la palabra. Bible study. Vamos a tocar un trasfondo de lo que hoy, en donde hoy nos quedemos. We're going to follow up on wherever we leave off today in the message. Y luego pues el miércoles 31 And then on Wednesday, the 31st, es la despedida de año. which is our New Year's Eve Lo vamos a service, celebrar aquí we will be here con todo el que venga. with whoever wants to join us. Si vengo solo con mi familia lo voy a It's just celebrar. me and my family. I'll be here with my family. Pero si nos quieren acompañar, But if you'd like to join us, lo vamos a celebrar juntos. we will celebrate it together. Ese día On that day,
Ya me dijeron los de la cocina The kitchen people told me que va a haber sancocho con arroz blanco. there will be some stew with white rice. No vengan y lo cojan y se vayan. Don't come, take it, and leave. Es al final. It's at the end. Pero aquí vamos a estar. ¿Cuántos dicen amén? But we'll be here. How many can say amen? Vamos a buscar la palabra de Dios, Let's go to the Word of God que se encuentra en Isaías capítulo 9, that is found in Isaiah 9, versículo 6. verses 6. Isaías capítulo 9, Isaiah chapter 9, verso 6. verse 6. Para este tiempo, For this time, muchas iglesias, many churches, muchos predicadores many preachers, traen el mensaje they bring a message de Navidad of Christmas basado en los acontecimientos que narra el Evangelio de Mateo, based on what the book of Matthew narrates, basado en lo que narra el Evangelio de Lucas, based on what the book of Luke sobre la narrates, manifestación de Dios about the manifestation of en la God vida de María y de José. in Mary and Joseph's life. Y le podemos buscar muchos nombres para esta temporada, para este mensaje. And we can seek for many names for this time of the year, for these messages. Podemos buscar el que nació en el pesebre. We can look for the one that was born in the manger. Podemos buscarlo, predicar sobre la visitación del ángel hacia María. We can look and preach about the angel that came to Mary. Hay sinnúmeros de temas para esta época There are many themes for this time of year que podemos traer, that we can bring que son revelantes para nuestra vida. that are relevant to our lives. Pero hoy quiero predicarle But today I would like to preach to que you la Navidad that the Christmas confirma la manifestación confirms the del manifestation Dios eterno. of the eternal God. La Navidad Christmas no es lo que el mundo habla, lo que es la Navidad. is not what the world says that Christmas is. No es lo que otra gente cree que es la It's Navidad. not what other people believe that Christmas is. Para muchos creyentes, For many believers, en muchos lugares, in many places, no celebran la Navidad they do not celebrate porque Christmas para ellos because for them es una fiesta pagana, it's just a pagan holiday. es una fiesta que se liga al nacimiento de Nimrod. It is a festivity that is Nimrod, in, un dios de Babilonia. the birth of Nimrod is a god of Babylon. Y dicen que lo que la celebramos estamos celebrando fiestas paganas. So they're saying that we that celebrate those are now celebrating pagan holidays. Porque no entienden Because they don't que la understand Navidad that Christmas es Cristo. is Christ. No lo quieren They entender. do not want to understand. De hecho, la Navidad, It's a matter of fact, en Christmas su lenguaje o etimología, in the eschatology language es natividad, is nativity. que es nacimiento nuevo. That is a new birth. Pues yo le quiero decir a alguien aquí So hoy, then I want to tell somebody here y a today, todo el que nos escuche después, and everyone who will hear it later, que Cristo en mi vida that Christ in my life fue un nacimiento nuevo. was a new birth. ¿Cómo no lo debo de celebrar? How will I not celebrate it? ¿Por qué no lo debo de Why celebrar? shouldn't I celebrate it? Porque la Navidad confirma Because Christmas confirms de que Cristo en realidad nació. that Christ truly was born. Yo respeto al que no lo quiera I practicar, believe whoever doesn't want to practice, pero también le dejo saber but I also would like to let them know que aunque el mundo transversó todas las cosas, that even though the world twisted everything, nosotros celebramos a Cristo. we celebrate Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen? Mira cómo dice Isaías 9:6. Look at how Isaiah 9:6 says it. Porque un niño se nos es nacido, hijo se nos es dado, y el principado, en otras palabras, la soberanía, está sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For to us a child is born, to us a son is given, and the government, in other words, sovereignty, will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. La meta de este mensaje The goal of this message es motivarte, is to motivate es you, enseñarte is to teach you que Cristo es la Navidad, that Christ is que Christmas, Cristo es la real Navidad, that Christ is the true que cuando Christmas, le pregunten a ustedes that when they ask you, si ustedes celebran la Navidad, do you celebrate Christmas? la Navidad no es lechón, Christmas is not about the pork
pork que shoulder. bastante bueno que es con arroz It's con really gandules. good with some white rice. With La some rice. Navidad no es el árbol ni los regalos. It's not the Christmas tree or the gifts. La Navidad es Cristo en mi vida. Christ is, Hay gente Christmas is Christ que in my están life. celebrando la Navidad en este tiempo There are people celebrating Christmas in this con season tristeza, with sadness, con dolor, with pain, con dinero en el banco, with money in the bank, pero están sufriendo por dentro. but they're suffering Un inside. día como hoy, A day like today, pueden estar pensando hasta quitarse la they vida. might be thinking about taking their own lives. Porque la Navidad, Because Christmas, como no la han entendido, because they haven't understood it, ahí es donde vienen las tristezas. that's where sadness Ahí es comes. donde vienen los recordatorios. That's where reminders come. Wow, lo que yo hacía Oh, what I antes. used to do Como yo before. disfrutaba How I antes. used to enjoy Mi before. familiar que ahora no está conmigo. My family member who's no longer with Se me me. destruyó el matrimonio. My marriage was Los destroyed. hijos se me fueron de My un lado. children left. Pero cuando entendemos que Cristo es la But when Navidad, we understand that Christ is aunque Christmas, pasemos por esas even cosas, if we go through those things, vamos a estar contentos we will be rejoiceful y vamos a estar alegres and we will be happy porque Cristo es nuestra because Navidad. Christ is our Christmas. Quiero continuar diciendo y declarando I would like to continue by saying lo que, and establishing lo que el profeta Isaías profetizó sobre Jesucristo. what prophet Isaiah prophesied about Christ 700 años antes de su nacimiento, 700 years before his birth, en un tiempo de oscuridad, in a dark time, en un tiempo donde las tinieblas cubrían toda la tierra in a time where darkness covered the earth y la oscuridad todas las naciones, and darkness upon all the nations, donde estaban sumergidos en una gran depresión. where they were submerged under a great, El great profeta depression. Isaías declaró Isaiah declared en el versículo 1 de ese mismo capítulo in the verse 1 of that same chapter que la oscuridad era, that the darkness was, o la oscuridad no era, or rather the darkness was ni, not, ni sería para siempre, or will not be forever. para la que estaba en angustia y en dolor. For the one that was in anguish and pain. Israel estaba en angustia y en dolor. Israel was in anguish and in pain. Pero Dios le dice al profeta, But the Lord tells the como prophet, Dios te dice en esta mañana a like ti, the Lord is telling you this el morning, sufrimiento que tú estás the pasando, suffering that you're going through, el dolor que tú te estás the pasando, pain that you're going through, la angustia que tú estás the pasando, anguish that you're going through, tiene un fin de caducación. has an end of expiration. Se va a ir. It will leave. Tiene un fin. It has an end. Porque vendrá la luz de Cristo Because Christ's light y will come. alumbrará tu vida. It will shine upon your Donde life. ya no vas a estar más en Where you oscuridad. will no longer be in darkness. Donde no va a estar más en angustia. Where you'll no longer be in Y anguish. donde no va a estar más en And you dolor. will no longer be in pain. Porque dice Because it que el says pueblo que vivió en tinieblas that the people that lived in darkness vería la luz resplandecer sobre will ellos. see the shining light come up around them. Porque esa gran luz se llama Because that great light is called admirable, admirable, consejero, the counselor, Dios fuerte, a strong Padre eterno, an eternal Father, príncipe de paz. Prince of Peace. Nosotros no tenemos cualquier Dios. We don't have just any God. Tenemos al Dios eterno con We have the nosotros. eternal God with us. Tenemos al Dios creador de todas las cosas We have con the nosotros. Creator God with us. Al que dijo, The one that said, yo estuve, I was, yo estoy I am, y yo estaré. and I will be. Al que dijo, the one that yo said, soy antes que el I alfa am before the y yo Alpha, sigo siendo después del and I will omega. continue to be after the Al que Omega. dijo, The one that yo said, soy antes del principio I am before the y beginning, sigo siendo después del and I will fin. continue to be Porque after the Dios end. es eterno. Because God is eternal. En Dios no hay principio ni hay In fin. God, there's no beginning, there's Él no es end. eterno. He is eternal. El eterno The eternal one está con nosotros. is with us. Se encarnó He became para estar incarnated en nosotros to ahora be in us now, como admirable, like an admirable como counselor, consejero, like a como counselor, Padre fuerte, like an everlasting como Father, príncipe de paz, like a Prince of como Peace, Padre eterno, like an eternal como Father, el Dios que nunca nos abandona. like the God that never leaves ¿Cuántos us. pueden decir amén? How many can say amen to that? En Isaías 60, In Isaiah 60, del 1 al 3, from 1 to 3, dice levántate it says, rise up y resplandece, and shine, porque ha venido
nacido tu luz. Because the glory of the light has come. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. And the glory of the Lord has rises up upon you. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra See, darkness covers the earth y oscuridad las naciones, and thick darkness over the nations. mas sobre ti amanecerá Jehová. But the Lord rises up upon you. Yo declaro esta palabra para tu I vida. declare this word upon your Que life. sobre ti los tuyos amanece That Jehová. upon you and yours the light Que of las God, tinieblas se tienen que that the ir. darkness has to flee. Se tienen que disipar. They need to flee. Que las tinieblas no pueden coger a tus hijos. The darkness cannot overtake your Que las children. tinieblas no pueden atar a tu generación. Darkness cannot bind your Porque generation. Dios te dice en esta Because God mañana, tells you this morning, levántate rise up y resplandece. and shine. Porque la luz de because Jehová the Lord's está light sobre tu is vida. upon your life. Donde quiera que tú pases, Wherever you go, la luz de Jehová the light of the Lord alumbra la oscuridad. shines the Donde darkness. quiera que tú vayas, Wherever you go, tienes que alumbrar. you need to Donde shine. quiera que tú te metas, Wherever you go, tienes que alumbrar. you need to shine. Con quien quiera que tú hables, Whoever you speak to, tienes que alumbrar. You need to shine. La luz de Cristo está sobre Christ's ti. light is upon you. La luz de Cristo está dentro de Christ's ti. light inside of you. Por eso es que somos lumbreras. That's why we are Al lights camino de que necesita la luz. to the one that needs the light. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Levántate y resplandece, Rise up and shine, porque sobre ti amanecerá because upon you y será vista su gloria. it will be seen the glory of God. Y andará las naciones a tu luz And the nations will walk, y los reyes al resplandor de su and the nacimiento. kings to the brightness of his dawn. El profeta Isaías The prophet Isaiah, estaba profetizando he was prophesying de este gran momento about this great moment del cumplimiento de todas las cosas of the fulfillment of all things que era en Cristo Jesús. that it was in Christ Jesus. Lo que los profetas comenzaron a profetizar What the prophets had begun to prophesy desde la caída del hombre from the falling of man en el Edén, in Eden, que Dios profetizó that God y prophesied le dijo a la mujer and said to the y le woman dijo a la serpiente and said to the serpent que de la mujer saldría that from the woman would come out el que le aplastaría la cabeza al the one diablo. that would step on the head of the devil. Desde ese momento, From that moment on, el plan perfecto de Dios the perfect plan of God comenzó a caminar en la faz de la tierra. began to walk upon the earth. Dios no tuvo una derrota. God did not have a defeat. Dios lo que llevaba era un plan. He had a plan. Me hiciste esto, You did this. hiciste que cayera el hombre, You made man fall. engañaste a la mujer, engañaste a la mujer, You deceived the woman. pero tengo un plan. But I have a perfect Dios plan. siempre tiene un plan con God always nosotros. has a plan with us. Yo te quiero decir en esta I want to mañana, tell you this morning, Dios no está inventando contigo. God is not inventing with you. Tú te puedes ir, You can tú go, puedes hacer, you can tú do, puedes gritar, you can scream, tú puedes jalar, you can pull te on, puedes esconder, you can hide, puedes decir como Jeremías, you can say like no quiero Jeremiah, hacer I nada, don't want to do pero anything, como el plan de Dios es because perfecto, God's plan is no perfect. importa dónde tú te It metas, doesn't matter where you no hide. importa dónde tú te It vayas, doesn't matter where you go. de ahí Dios te va a arrancar. God will uproot you Oye, from el there. plan y propósito de Dios God's plan and purpose tiene unas características has characteristics que no es en donde tú lo quieras that cumplir, is not where you want to fulfill es en it. donde Dios quiere que tú lo It's where cumplas. God wants you to fulfill it. Aleluya. Hallelujah. Porque si fuera en donde yo quisiera, Because if it was where I wanted to, por los huesos de Santa Claus yo estuviese en Puerto Rico. on Santa Claus's bones, I would be in Puerto Rico. Pero no estoy allá, But I'm not over there. porque es aquí donde Dios me quiere. Because it's here where God wants Porque me. el plan de Dios para mi vida Because God's plan for my se life va a ejecutar en esta ciudad, will be executed in this city, en esta casa, in this house, en esta nación. in this nation. Dios tiene el control de todos nuestros movimientos. God has control of all our movements. Dígale que está a su lado, Dios tiene el Tell the control person next to you, God has control. de todos nuestros movimientos. God has control of all our movements. Todito, Abby. All of them, Abby. Él no está inventando con nosotros. He's not inventing with us. O sea, el profeta The prophet, comenzó a profetizar he began to de prophesy esa luz que iba a nacer about that light that would be born 700 años antes de 700 Cristo. years before A nosotros Christ. nos dan una palabra hoy They give us a word today. y no se cumple mañana It's not fulfilled tomorrow. y nos enojamos con Dios. And we get mad with God. Y cogemos al profeta cuando lo veamos. And we take the prophet when we see him. Mira, ni me hable. Listen, don't even speak to
Y el pueblo de Israel esperando 700 años. And the people of God, Israel, waiting 700 years. Desde que el profeta habló. From the time the prophet spoke, Porque desde que Dios habló, because from the time God spoke, fueron 4,000 años. it was 4,000 years. Dios habló en el Edén. God spoke in the Garden of Eden. Del Edén a Jesús, From Eden to Jesus, 4,000 años. 4,000 years. De Jesús a nosotros, From Jesus to us, 2025 años. 2025 years. Ahora el profeta Miqueas, Now the prophet Micah, contemporáneo con a Isaías, contemporary with Isaiah, profetizó he prophesied de dónde vendría ese Salvador. where that Savior would come from. El profeta Isaías Prophet Isaiah profetizó prophesied de esa luz que es Cristo, about that light that is Christ, dándole esperanza a Israel, giving the hope to Israel, diciéndole, telling them, aguántese, hold up, porque Dios está separando un remanente, because God is separating a porque remnant, lo que Dios ha hablado, because what God already spoke, Él lo va a He cumplir. will fulfill it. Aguántese, Hold up, porque esa luz es Cristo, because that light is esa Christ. luz es nuestro Mesías, That light is our esa Messiah. luz es nuestro Salvador, That light is our Savior. esa luz no es cualquier luz. That light is not any light. Ahora Malaquías le dice Now Malachi que says esa luz es el sol de justicia. that light is the sun of justice. Por eso es que todo demonio que se levante That's why every demon that rises up en contra de lo que es la Navidad against what Christmas is y en contra de lo que es la luz, and what the light is está peleando con Cristo mismo. is fighting with Christ himself, Porque Cristo es la luz de justicia. because he is the light of Es righteousness. ese sol de justicia. He is the son of righteousness. Miqueas comienza a predicar Micah begins to preach y a profetizar, and to prophesy no nada más del not only nacimiento, about the birth, sino siendo específico but being specific el lugar del nacimiento of the place of the birth y la familia de donde saldría ese and the libertador. family where that Savior will come from. 700 años también antes de Cristo. Also 700 years before Christ. Ya Miqueas estaba profetizando, Micah was already prophesying. estaba diciendo, He was already saying, estaba hablándole a una he nación. was already speaking to a nation. Oye, ¿de dónde vendrá el Salvador? Listen, where is this Savior coming from? ¿De qué familia vendrá el What libertador? family will the deliverer come En from? Miqueas 5:2 In Micah 5:2, dice de esta manera, and it says it in this way, pero tú, Belén, but you, Bethlehem, Éfrata, Ephrathah, pequeña para estar entre la familia de Judá. though you are small around the clans of Judah, Escucha esta palabra profética. listen to this prophetic word. De ti saldrá Out of you will come el Señor en Israel. the ruler of Y Israel, sus salidas son desde el principio whose origins are from the old, de los días from the ancient times, hasta la eternidad o en la eternidad. into the eternal time. Pero tú, Belén, Éfrata, But you, Bethlehem, Ephrathah, pequeña, small, insignificante, insignificant, nadie la tenía. no one had her in A- their eyesight. A nadie le importaba dónde era Belén. No one cared about Bethlehem. El plan perfecto de Dios God's perfect plan se manifiesta is en manifested esta palabra profética, in this prophetic word ya que está dejando saber that is letting us know el lugar that the place, que hasta el día de hoy ese lugar existe that to today that y, place y exists, la familia de donde iba a salir. and the family where it would come from. Fue un plan perfecto. It was a perfect plan. No hubo ninguna falla. There was no failing Ya que there. en todas las dispensaciones All the dispensations, Dios siempre guardaba una generación, he would save a generation, a un remnant, remanente. a remnant. Yo quiero decirte en esta I want mañana to tell you this morning, que tú eres parte de ese you're part of remanente, that remnant. que tú eres parte de esta generación, You're part of that generation. porque la palabra de Dios dice Because the word of God que says no pasará esta that generación this generation will not pass sin que antes acontezca lo que tiene que acontecer without what needs to happen happens para la segunda venida de for the Cristo second coming of y Christ para el arrebatamiento. and for the rapture. Aleluya, inglés. Ya estoy activando el inglés, yo también.
tú y yo, you and I, Dios nos está guardando God is saving us porque esta dispensación because this se dispensation llama la dispensación de la gracia, is called the dispensation of donde grace, predicamos a Cristo where we preach Christ desde un estado de gracia from a state of grace porque fuimos salvos sin haberlo merecido. because we were saved without deserving Tú y it. yo no hicimos nada para salvarnos. You and I didn't do anything to be Él saved. lo hizo todo He por did it all nosotros. for us. Lo único que nos toca a nosotros The only thing that we have to en do esta Navidad, in this Christmas, en esta temporada, in this season, es reconocer a Jesús en mi is to vida. recognize Christ Si in no our lo he lives. reconocido, We don't recognize him, es decir, Señor, te reconozco en esta say, mañana. Lord, I recognize you this morning. Si ya lo reconocí, If I already es recognize him, dar un grito de júbilo. is to give a shout of Porque jubilee. ya Cristo está en mí. Because Christ is in me. Ya tengo la Navidad I have conmigo. Christmas in me. Dios siempre guarda un remanente. Christ always saves the Dígale que remnant. está a su lado, tú y yo somos este Tell the remanente. person next to you, you and I are part of that Oye, remnant. este remanente This remnant no puede estar doblando rodillas a Baales. cannot be kneeling to Baals. Este remanente This remnant no puede estar conformándose con las cosas que ofrece el mundo. can be confirming to the things of the world. Este remanente This remnant tiene que entender y conocer must que understand nuestro Dios es un Dios santo. that our God is a holy Que God, nuestro Dios es un Dios santo. that our God is holy. Y es un Dios santo, 3 veces santo. He is 3 times holy. Este remanente This remnant no puede estar buscando cannot be seeking lo que los lugares que no tienen el Espíritu Santo what the places that do not have the Holy me Spirit puedan dar a mí. can offer me. Al contrario, On the es contrary, que cuando yo llegue, is that when I yo arrive, manifieste esa luz I manifest the que light es Cristo en mi that is vida. Christ in my life. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? El profeta Miqueas va directo al grano. The prophet Micah goes right to the point. So, bien boricua. He's O real Puerto Rican, bien latino. real Latin. Fue directo al grano. He went right to the point. Mencionó el lugar He mentioned the place y la familia de and the donde family where he would come from, nacería el libertador. where the Savior would come from. Él dijo el lugar. So he talked about the place. Él dijo nacerá en Belén. He said it's going to be born in Bethlehem. Oye, a veces creemos Sometimes we think que todo lo que se dijo 700 años atrás that everything that was said 700 years ago ya estaba en libros, was already written in books. ya estaba en los catálogos, It was in catalogs. ya estaba entonces en los periódicos. It was in the newspapers. No, No, el profeta lo profetizó. the prophet prophesied it. Los escribas lo escribieron, The scribes wrote it. pero esos rollos se desaparecieron. But those scrolls, they disappeared. Pero ya Dios había hablado. But God had already spoken. Palabra que Dios habla, A word that God speaks, palabra que no se desaparece. it doesn't disappear. Si fue el Dios que te habló, If God was the one that spoke, eso se va a cumplir. it will be fulfilled. No importa cuánto tarde, It doesn't matter how pero long it eso se va a lasts, cumplir. but it will be Pero fulfilled. si fue el hombre que habló, But if man spoke, pueden pasar 1000 años y no se van a 1,000 cumplir. years can go by, it will not be fulfilled. ¿Quién te está hablando a ti? Who is speaking to you? No, porque Dios me habla directo a mí. No, God speaks directly to me. Así estaba Balaam, That's how porque Dios me habla a mí. Balaam was. God speaks to me directly. Y Balaam quería coger para el sur y era para el norte. And Balaam wanted to go south and it was to the north. Y Dios dijo, no me hace caso, voy a hablarte a Oh, través you're not listening to me. I'm going to speak to de you la mula donde estás through parado. a mule. ¿Sabes lo que una mula te hable? You know what it is for a mule to speak to you? Que no te haga, no. And he doesn't go, Que te diga, muchacho, coge para allá. ¿Tú me tells you go entiendes? that way. Habló del lugar y de la familia. He spoke about the place and the family. El profeta dijo, The prophet said, Belén la más pequeña. Bethlehem, the smallest, Era una aldea de Judá. it was a valley of Judah. Era un ramal, era lo más bajo It was the lowest of the lowest que tenía Judá. that Judah had. Era como decir el campo. It was like, De hecho, qué rico tendría una casita uno en el campo ahora mismo. country, to be in the country, Con gallinitas, vaquitas. with some chickens and some Kikiriki. cows. Los kikiriki With son some como los chihuahuas, son Some chiquitos pero kikiriki, bravos. some little chickens.
little hens. Este decimos, estoy cansado de la ciudad, Dios mío. I'm tired of the city. Pues Belén era un campito. Bethlehem was a little country. Nadie bueno había salido de Belén, No one good had come out of there, según la historia. according to the story. ¿Tú sabes por qué? Porque de ahí salió David. You know why? Because David came out of there. Era una aldea pequeña, It was a insignificante. It was a small valley, Aunque era la tierra del rey David donde nació, a small village where David was born. a nadie le importaba mucho, No one cared about it, menos una palabra profética de ese lugar. much less a prophetic word about that place. Porque muchas palabras proféticas que se dieron Because many prophetic words that were spoken se encontraron después de 100 años después de Cristo. were found 100 years later after Christ. 200 y 300 años después de Cristo. 200, 300 years after En Christ. excavaciones que hacían. In excavations that were done. Pero como el Espíritu Santo Because the Holy Spirit, though, fue el que motivó, was the one that fue el que motivated, inspiró al was hombre the one that inspired para man que so escribiera that he would write pergaminos y papiros que se encontraron that the scrolls that were found 300 años después 300 years later decía lo mismo were saying the same que el thing Espíritu Santo that the Holy Spirit había inspirado para que pusiera. had inspired for them to write. A Israel se le había olvidado la promesa Israel had forgotten about the promise y la profecía. and the prophecy. Es un peligro que tú te olvides de la promesa y la profecía. It's dangerous to forget about the promise Que and te the olvides prophecy. de lo que Dios ha hablado de ti. That you forget about what God spoke over you. Ellos se habían olvidado. They had forgotten. Porque si no se hubiesen olvidado, If they had not forgotten, todas las mujeres quisieran ir a dar la luz en Belén. Para all que, the women would have wanted to go have birth in para que se Bethlehem. cumpliera la profecía. So the promise would be fulfilled. Eso es como que dijeran ahora mismito, todas las mujeres que den a luz en Springfield That's like if somebody said everybody who has a child in Springfield van a recibir un grande $5,000. will receive a grant of $5,000. Mira, hasta de Rusia vienen. They'll come from Russia. Ahora, Belén significa, escuchen esto, Bethlehem means porque Belén significa casa de pan. Bethlehem means house of bread. Era pequeña, It was small, insignificante, insignificant, pero su significado es muy grande. but its significance was great. Belén significa Bethlehem means la casa del panadero. the house of the baker, Y no cualquier panadero. and not just any baker. La palabra dice The word que says Dios da pan al que that God gives bread to al que come, the one that eats, semilla al que siembra. seed to the one that Pues Belén es la plants it. casa de Dios. Belén es la casa de Dios. Bethlehem is God's house, La casa del pan. the house of bread, Donde Noemí le dijo a Ruth, where Naomi told Ruth, regresaré. I will go back. Regresaré a Belén. I will go back to Bethlehem. Noemí estaba en los campos de Moab. Naomi was in the valleys of Moab, Y dijo, regresaré and she said, I will go back a Belén to Bethlehem porque Dios está visitando mi pueblo. because God is visiting my people. Porque Dios está visitando mi aldea. God is visiting my valley. Porque Dios está trayendo pan nuevamente a mi lugar. God is bringing bread once again to my Ahí village. fue donde Ruth dijo, That's where Ruth said en Ruth capítulo 1, versículo in Ruth 6, chapter 1, verse 6. no me pidas que te deje, Do not ask me to leave que you, yo me voy a ir that I'm contigo. going with you, Porque lo que yo había escuchado, because what I had heard, lo que Dios había hecho en Belén, what God had done in Bethlehem, yo también quiero ser parte de esa I also want to be bendición. part of that vision. ¿Qué tú estás escuchando? What are you listening Que Dios to? te está diciendo, That God is telling you, quiero que seas parte de mi I want you to be bendición. part of that Pero vision, tienes que moverte but you need to move al lugar que Dios quiere que tú te to the muevas. place where God wants you to be at. Aún estando quieto, Even being still, puedes hacer que Dios se manifieste en tu vida you can make God manifest over your life para que esa bendición venga a ti. so that blessing will come to you. Ahora miren esto. Now look at this. El árbol genealógico de Ruth, The genealogy tree of Ruth y Boaz. and Boaz. Mira, de Ruth y Boaz From Ruth and Boaz, nace Obed. Obed is born. De Obed nace Isaí. From Obed, Isaiah is born. Isaí es el papá de David. Isaiah is
David's father, del linaje de David, from the lineage of David, pasaron 28 generaciones. 28 generations went by. Estamos hablando de 980 años a 1000 años We're talking from 980 years to 1,000 antes years de que Jesús naciera. before Christ was Pero la born. palabra profética But decía the prophetic word was saying que el Salvador that the Savior saldría would come de out Belén, from de la Bethlehem, casa de Judá, from the house of de la Judah, familia de Judá, from the family of del Judah, linaje de David. from the lineage of David. Mira desde dónde Dios está trabajando Look at where God has been working from, para que ese plan sea perfecto. so that plan is perfect. Yo les quiero decir algo a I want to ustedes. tell you something. Tú y yo no vemos a Dios trabajando muchas veces. You and I don't see God working many times, Pero el que no lo veamos but that we don't see no Him significa que no esté trabajando. doesn't mean that He's not working. Dios está trabajando. God is working. Dios está montando las piezas que tú necesitas. God is putting the pieces that Dios está you need. montando todo el rompecabezas que tú necesitas. God is putting the puzzle together. Tal vez tú no lo ves, Maybe you don't see pero it, no significa que Dios no esté trabajando. but it doesn't mean that God is La not working. finanza que tú necesitas, The finances that you need, Dios está trabajando a tu favor. God is working in your favor. Ahora, a lo que Dios te bendice con esa Now, while finanza, God blesses you with those Dios está finances, trabajando con tu God carácter. is working with your Dios character. está trabajando con tu vida. God is working with your life. Dios está trabajando con tus emociones. God is working with your emotions. Dios está trabajando con tu espíritu. God is working with your spirit. Porque antes de Dios prosperarte Because before God can prosper en you algo económico with something o en economical algo material, or with something Él materialistic, quiere trabajar con tu He interior. wants to work with your interior. Él estaba trabajando. He's been working. Él estaba a favor. He was working in favor. Ruth y Noemí no lo sabían, Ruth and Naomi did not know it, pero llegaron a Belén. but they arrived to Bethlehem. Ahí Ruth se enamoró de Boaz. Ruth fell in love with Boaz. Boaz se enamoró de Ruth. Boaz fell in love with Ruth. Tú me miraste, yo te miré, nos You miramos. looked at me, I looked at you, we looked at each other. Aleluya. Amor a primera vista. Love at first sight. Oye, porque dice que Boaz estaba en su palacio. Because it says that he was in his palace. Boaz era rey He was a king. y Boaz estaba en su palacio. He was in his palace. Y cuando vio a Ruth recogiendo espigas, And when he saw Ruth picking up dijo, the spigs, y he said, esa. who is she? No, esa apareció de la nada. She came out of nowhere. Mándenla a buscar, muchacho. Send her, call her. Pero de ahí, de ese But linaje, from that lineage, viene entonces Jesús. Jesus comes. Porque nace David Because David is born 28 generaciones. 28 generations after. Al que no se ha casado, por eso tú no te puedes casar con cualquiera. The one who's not married yet, that's why you can't marry just anybody. Y el que ya se casó y tiene hijos, The one that's married and has children, tiene que protegerlo. you need to protect Tiene them. que dar la vida por ellos. You need to give your life for Es tu them. generación lo que It's está your ahí. generation. Es tu generación lo que It's your está ahí. generation. Ah, que se chave. Whatever. Que se lo lleve chanfle. Let the devil take them. Es tu generación. It's your generation. Mira lo importante de las generaciones. Look at how important generations are. Si David hubiese dicho, ¿qué me importa a mí? If David had said, I don't care. De hecho, cuando David lo dijo, As a matter of fact, when David did say it, Dios lo corrigió. God corrected him Porque David vio a Betsabé. because David saw Bethsabee. Hizo lo que no debía. And he did what he wasn't supposed Y to Dios do. tuvo que corregirlo. And God had to correct them. Porque parte del árbol genealógico de donde nace Jesús, Because part of the genealogy tree where Jesus is born from, por José y por María, because of Joseph and Mary, están ligados a Salomón, are linked to Solomon. que es el linaje real de David. That is the lineage, the kingly lineage of David. O sea, en el mismo lugar donde Miquea profetizó, Where Micah prophesied, de ese mismo lugar, in the same place, o en ese mismo lugar, or in that same place, Dios iba a cumplir su palabra. God will fulfill his word. Porque Dios no falla en su plan. God doesn't fail in his plan. Ahora mira lo interesante que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Look at how interesting the book of Matthew chapter 2 states, Porque narra la historia because it narrates the story de cómo Dios interviene con María, of how God intervenes with Mary, una jovencita desposada, a young woman, una single woman, jovencita comprometida a woman who was committed con José.
She was engaged to Joseph, Y tanto María y José and Mary and Joseph venían del linaje de David, would come from the lineage of David, de la casa de Judá, from the house of Judah, de la aldea de Belén. Ave María. from the village of Bethlehem. Específicamente, specifically, de la casa de Judá, from the house of Judah, de la aldea de Belén. from the village of Bethlehem. Ahora, Judá se conoce Now, Judah is known como casa de adoración as house of worship, y de exaltación a Jehová. in exaltation unto God. Pero también Judá se conoce But Judah is also known como el león, as the lion, o se conoce a Jesús como el león de la tribu de Judá. or Jesus is known as the lion of the tribe of Judah, De aquel que murió como un cordero, the one that died as a lamb, pero cuando regrese, but when he returns, vendrá como un león. he will come like a El lion. Dios que le servimos The Lord that we serve es un Dios is a God. que es poderoso He's powerful, y que va a vengar a sus enemigos. and he's going to take vengeance over his enemies. Ahora mira cómo dice Mateo 2. Look at how Matthew 2 says it. Cuando Jesús nació en Belén, lo voy a parafrasear, When Matthew was born in Bethlehem, el rey Herodes King Herod, estaba gobernando en ese tiempo. he was governing in that time. Vinieron los reyes del oriente a Jerusalén, unos magos, The three kings came from the they came, que no eran magos, eran conocedores de los tiempos. and they were not magicians. They were knowings of the times. Y entonces le pregunta a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? And they asked Herod, "Where's the king of the Jewish Que ha people nacido porque hemos visto su estrella. that was born because we saw his star Desde el oriente la hemos visto. from far? We saw his star, Y vinimos a adorarle. and we came to worship him." Oyendo esto, el rey Herodes se turbó Hearing this, he became confused, y toda Jerusalén con él. and Jerusalem with him. Y convocaron a todos los principales y sacerdotes. And they convocated all the principals and all the priests, Y les preguntaron, and they asked them, ¿dónde había de nacer el Cristo? where was the Christ supposed Esto to me be da a born? entender And this lets me que ellos understand no conocían la profecía. that they did not know the prophecy, Que aún María y José that even Mary and no Joseph conocían la profecía. did not know the prophecy. Porque si ellos hubiesen conocido la profecía, Because had they known the prophecy, ellos se hubiesen ido a Belén solitos. they would have gone to Bethlehem on their own, Porque ellos eran de ahí. because they were from there. Pero le preguntaron dónde ha de nacer el Cristo. But they asked, where is the Christ going to be born? Ellos le dijeron, And they replied, en Belén de Judá, in Bethlehem of Judah, porque está escrito por el profeta. because it's written by the prophet. Versículo 6 dice, Verse 6 says, y tú, Belén, and you, Bethlehem, de la tierra de Judá, from the place of Judah, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, aren't you the smallest one among the princes of Judah? porque de ti saldrá un guiador Because out of you will come the one that will que guide, apacentará las ovejas de Israel. that will take care of the people of Israel. Ahora, lo que me encanta es el plan de Dios. Now, what I like is God's plan, Porque mira cómo se lleva a cabo con exactitud este plan. because it's executed exactly. José y María están en Nazaret. Joseph and Mary are in Nazareth. Ya María tiene 39 semanas. Mary has 39 weeks in. Ya está ahí casi casi. She's about to give birth. Tiene 39 She's semanas por ahí. 39 weeks in, Pero están en Nazaret. but they're in Nazareth. Ellos están al norte de Israel. They're to the north of Israel. Ellos están viviendo ahí They're living there con la mente de que Jesús nacería en Nazaret. with their mindset that he will be born in Nazareth. Pero no era lo que la palabra profética había dicho. But it wasn't what the prophetic word had No era established. lo que Dios había dicho. It wasn't what God has said. Pero en ese momento, But in that moment, el emperador de Roma, the emperor of Rome, Augusto César, August Caesar, y el gobernador de Siria, Cirenio, and Cyrenius, the governor of se Syria, inventan hacer un censo. they wanted to do a census. They came up with a Miren el census. plan de Dios.
Look at God's Yo los plan. quiero motivar a ustedes I want to motivate you a que confíen en Dios en todas las that you can cosas. trust in God in everything. Porque el plan de Dios para ti no es el mismo Because que el God's mío. plan is not the same for you Tú as puedes mine. tener unos planes, You can have some plans, pero el plan de Dios es but mejor. God's plan is better. Otra cosa más importante, Another important thing, que Dios, that God, cuando te da una palabra, when He gives you a word, Él va a poner todas las cosas He will place all things en el orden in the y order, aún va a hacer que el diablo trabaje a tu favor. and He will even make the devil work Él on va a your hacer que el behalf. enemigo trabaje a tu He favor. will make the devil work on your Él va behalf. a usar el enemigo He will use the enemy, no porque lo necesita para not usarlo, because he doesn't need to use them, sino porque ya que está ahí, but because he's already lo there. voy a usar a favor de mi iglesia. I'm going to use them in favor of Hay my veces que church. estamos dormidos en la iglesia. Sometimes we're asleep in the Hay veces church. que estamos dormidos en los ministerios. Sometimes we're asleep in the Y ministry. Dios tiene que levantar un ataque And God has to raise up an attack para entonces nosotros movernos. so that we can move. Porque estamos a veces muy cómodos. Because sometimes we're too comfortable. El emperador dijo, The emperor said, vamos a hacer un censo. let's make a census. Se inventaron un censo. They came up with a census. Allá José y María. Joseph and Mary Me there. imagino a María. I can imagine Mary. Oof. José, búscame un vasito. Joseph, get me a little cup. Búscame alcohol para oler. Give me some alcohol. I Oye, need to smell it. estaba encinta, ya iba a parir. She was pregnant, about to give birth. No le dan náusea a las que están encinta. Aren't you? Y al final también, al final, Don't you get nauseous when you're yo me, pregnant? yo me invento la historia, fíjate. It's okay. I'm the one inventing the story. Can't wait. Yo todavía no he visto una mujer preñada contenta. Tanto, oye, cuando van I a haven't parir. seen a woman who's Miren, pregnant who's happy. allí estaba María y José. There were Mary and Joseph En Nazaret, tranquilita. in Nazareth still. Bueno, José, la cunita del bebé. Joseph, the baby's crib. Yo no sé. I don't know. Hay que ir a ver si vamos a Toys R Us y la conseguimos. We need to go see if we find it in Toys R Us. Vamos a ver. Oye, y el brinca del nene. Oh, the bounce. The Sí, el bouncy bounce of del the nene hay que kid. buscarlo. We need to take that out. Tú sabes lo que se nos olvidó, José. You know what we forgot, Joseph? El gender. The gender reveal. Y se nos olvidó también And we also el forgot baby shower. the baby shower. Oye, nos toca todo ahora a nosotros. Oh, we have to do it all now. No hay chavo. There's no money. Oye, me imagino los planes en Nazaret. I imagine the plans in Nazareth. Pero los planes de Dios eran otros. But God's plans were other. Entonces viene el César y dice, And the Caesar comes and says, vamos a hacer un censo. we're going to make a census. Y para hacer un censo, And to do a census, todos los que están en Nazaret, everyone that's in Nazareth, que son de otros pueblos, they are from other places. tienen que irse a su pueblo donde nacieron. They have to go back to the place they were born. Oye, hay 39 semanas de There embarazo. are 39 weeks in of El viaje de Nazaret, pregnancy. el viaje de Nazaret a Judá And then the trip from Nazareth to Judah son 5 a 6 días is 5 to 6 en days burros. on a donkey. Porque a pie puede ser un poquito más. Because if we're walking, it's even longer. De 4 a 5 días. From 4 to 5 days. Máximo 6 días. Maximum 6 days. Esto quiere decir That means que si no avanzaban, that if they did not hurry up, María paría por el camino. Mary would have the baby on the way there. Pero mira el plan de Dios. But look at God's plan. María sale con José. Mary comes out with Joseph. Salen directo a Belén. They go directly to Bethlehem. Llegan a Belén. They arrive to Bethlehem. Cuando llegan a Belén, When they arrive to Bethlehem, ahí entonces hay un problema. there's a problem there. Porque está todo lleno. Everything is full. Porque todos los que eran de Belén, Because everyone who belonged to que Bethlehem, estaban regados por toda la nación de they Israel, were scattered through all the nations. tuvieron que llegar a Belén. They had to come back to Porque Bethlehem. tenían que empadronar. Because they had to come back. Empadronar era que tenían que registrarse They had to register en el themselves censo in the census a ver si habían nacido más to see if more people had been y en born dónde habían nacido. and where they had been born. Pero en ese momento, But in that moment, cuando están en esos brete de estar empadronándose, when they're registering themselves, a María le vienen los dolores. Mary starts to get Y contractions. ahí comienza María con los dolores. And Mary begins to have contractions. Y decirle a José, esto es tu culpa. And she says to Joseph, this is your Vine a fault. montar ese bujo todo ese I camino. came on that donkey all Tengo that way. contracciones. I have contractions. Ya me está doliendo. I'm having pain. Creo que están 2 centímetros ya la I vaina. think I have 2 Oye, centimeters. algo está pasando en mi Something is cuerpo. happening in my body. Y no había lugar And there was no place para que María fuese a parir. so Mary could give birth. No había un hospital. There was no
hospital. no había un hotel, There was no hotel. estaba lleno. It was full. Lo único que le dijeron a María y a The only José, thing that they told Mary and hay Joseph, un establo there's a manger donde están todos los animales. where all the animals Oye, are. miren dónde Jesús nació. Look at where Jesus was Y a veces born. nosotros nos creemos más grandes que Sometimes we Jesús. think we're better than A Christ. veces nosotros nos creemos más importantes que Sometimes we think Jesús. we're more important than Jesus. A veces, ¿dónde tú naciste? Where are you born? ¿En dónde? ¿En Bayamón o en Río In Piedra? Bayamón or Rio ¿En Piedras? Holyoke o en In Springfield? Holyoke or Springfield? Mira, ¿qué tiene que ver donde Who yo cares nací? where you were born? Es quien yo soy en Cristo. It's who I am in Christ Es that mi matters. familia en Cristo. I have my family in Christ. Buscaron un They searched. establo. They searched for a manger. Allí habían vaquitas. There were cows. El olor no era bueno. It didn't smell very well. Habían burro, asno, Donkeys, vaca. cows, Todo lo que tuviese el dueño de la casa metido ahí. whatever the owner of that home Porque- had was inside the manger. Para que no se robaban So they wouldn't steal los animales the animals y no se murieran de frío. and they wouldn't die from the cold. Los metían dentro de la casa. They would put them inside the home. No nos extrañemos que nosotros metemos al gato y al perro. Don't get surprised. We bring in the cat and the dog. Y los llamamos, Felipito. And we say, come on, Felitito. Ahí estaban. They were there. Cuando vemos el pesebre o escuchamos el pesebre, When we hear or we see the manger, vemos ese Moisés o esa cunita linda, aunque sea de palo. we see that little crib made out of wood. Y no fue así. And it wasn't that way. Fue un reguero de paja It was just hay. que lo sacaron aparte, It was taken out to the side al lado de los animales, next to the animals para que pudiera estar ahí. so that he could remain there. Fue puesto en un pesebre. He was placed Lo in a manger. envolvieron en un paño. They wrapped them up. Pero mira in lo a cloth. interesante de todo esto. But look at the interesting thing Que about all todo this. esto ocurre This is all taking place para que la palabra profética so that the prophetic word que Dios estableció desde la eternidad that God established from eternity se cumpliera al pie de la could be letra. fulfilled to its T. Dios tuvo que moverle el pensamiento God had to move the mindsets al César Augusto to Caesar, August para que Caesar, entonces hiciera un censo, so that he would do a porque de census. otra manera María y José no iban a Because salir, in other words, Mary and Joseph would not have come porque ya estaba a tiempo del alumbramiento de ella. because it was the time of birth. Tuvo que Dios remover God had to remove todas las cosas all things para que entonces ella saliera so that she would come out y pudiera cumplirse esa palabra profética. and that prophetic word would be fulfilled. ¿Qué Dios está hablando para tu vida? What is God speaking over your ¿Qué life? Dios te ha dicho en años anteriores? What has God told you in previous Que years todavía no has visto el that you cumplimiento, still haven't seen the fulfillment? pero tú sabes que fue But Dios you el know que that you habló. know that God was the one that Que spoke. tienes que seguir esperando. You need to continue Que waiting. tienes que seguir aguantando. You need to continue holding Porque on. humanamente, Because in human, con las fuerzas de in our María, humanity, with Mary's se strength, supone que esto no hubiese ocurrido. this shouldn't have happened. Hoy por hoy, Today for today, una persona que ya esté casi de parto, a person that is almost to en give birth un avión no se puede montar. cannot board a plane. Lo primero que le dice el médico es no puedes The viajar. first thing the doctor says, you cannot. Y lo segundo que fly. en el aeropuerto le dicen no se puede montar. And in the airport, they're going to tell you you Tiene cannot que board the flight. esperar. You need to wait. Se supone que María pidiera un permiso. Mary was supposed to ask permission. No puedo viajar a Belén. I cannot go to Bethlehem. Estoy por dar a luz. I'm about to give birth. No puedo ir a ningún lado. I cannot go anywhere. Deja que para primero. Wait till I give birth first. Y después que de los 6 meses yo voy y me And apunto. after 6 months, I will register. No podía ser así. It could not be done that Porque way. la palabra se tenía que cumplir al Because pie the de la word letra. had to be fulfilled to its T. Ahora hay una batalla. Now there's a battle Hay here. una guerra. There's a Que warfare. si Jesús nació o no nació en diciembre. Whether Jesus was or was not born in Que December. si nació o no nació en Belén. If he was born or not born in Bethlehem. La historia dice The story que says nació en Belén, that he was born in de la Bethlehem tierra de Judá, from the place of Judah. pero el día y el mes a mí no me interesa. But the month and the day, I don't care. La hora a mí no me The interesa. time, I don't care. ¿Quiénes fueron los padrinos de Jesús? Tampoco me interesa. I don't care who were his
his godparents. Lo que nos debe de interesar a todos What I need to worry about, es all que of us, Jesús nació en Belén de Judá. is that Jesus was born in Bethlehem Jesús of Judah. murió en Jerusalén. He died in Jerusalem, Pero también Jesús resucitó. and he was Que la resurrected. tumba está vacía. And the tomb is No sé si empty. la iglesia está despierta. Que Jesús nació. Jesus was born. Que Jesús nació en Belén. He was born in Bethlehem. Que Jesús murió. He died, Pero también resucitó. but also he Que está a la resurrected. diestra del Padre. He's sitting at the right hand of the Father. Eso es lo que nos debe de importar a That's nosotros. what we need to worry about. ¿Qué me importa si nació en septiembre? I don't care if he was born in ¿Qué me September. importa si nació en octubre? I don't care if he was born in ¿Qué me October. importa si nació en agosto? I don't care if he was born in Y August. mucho menos en And diciembre. even less in Yo December. estoy celebrando a Jesús I'm celebrating Jesus porque yo sé que nació. because I know he was Porque born. Él es mi Navidad. Because he is my Christmas. Él es mi Navidad. He is my Christmas. Tuve un nacimiento nuevo. I had a new birth. Yo estaba muerto en delitos y en I was dead pecado. in sin. Pero cuando recibí a Cristo, But when I received Christ, recibí la natividad. I received the nativity. Recibí un nacimiento I received a new nuevo. birth. Dios cambió todo mi God interior. changed everything inside of me. Dios cambió todo mi ser. He changed all my ¿Por being. qué no celebrarlo? Why not celebrate ¿Por him? qué no decirle? Why not tell him Cristo es mi Navidad. Christ is my No es el Christmas? árbol, Not the tree, no es el lechón, not the pork no es shoulder, Santa Claus. not Santa Claus. Cristo es mi Navidad. Christ is my ¿Cuántos Christmas? pueden decir How many amén? can say amen? Esa luz llegó a mi vida That battle came to my life. y esa luz está en la vida de ustedes. And that light is also in your life. ¿Cómo tú alumbras? How do you shine? Porque depende de ti de cómo tú vas a alumbrar. It's up to you how you're going to shine. Como dije anterior, el profeta Malaquía dijo, As I previously stated, the prophet Malachi stated, él es el sol de justicia. he is the son of righteousness. O sea, esa es la verdad. That is the truth. O esa es la verdadera manifestación de lo que es la Navidad en nosotros. And that is the true manifestation of what Christmas Que is in antes us. estábamos muertos, That before we were dead, pero ahora tenemos perdón. and now we have Perdón de forgiveness. pecado. Forgiveness of sins. Tenemos liberación. We have deliverance. Tenemos sanidad. We have healing. Arrebate todas estas cosas. Take Tenemos all these prosperidad. things. Prosperity. Y somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. And we are saved through faith in Christ. ¿Qué mejor Navidad que esa? What better Christmas than that? Es antes, Is before celebraba a la Navidad sin conciencia. I would celebrate Christmas without a Como el conscience. mundo me dictaba que yo tenía que Like the celebrarla. word dictates that needs to celebrate Pero it. ahora lo hago sabiendo But now I do it que la knowing Navidad es Cristo en mí. that Christmas is Christ in me. Donde se refleja la manifestación de Dios Where God's manifestation is reflected o del Dios eterno. of the eternal God, Como dijo as it was said, el sacerdote Simeón. Simeon, the priest said, Cuando Jesús es llevado al templo, when Jesus is brought to the temple, cuando lo van a presentar, when they were going to present el him, sacerdote o el anciano Simeón dijo, the priest or the elderly said, cogió a Jesús en sus he brazos took Jesus in his y arms, dijo, ahora and he says, me now puedo ir en paz, I can live in peace. me puedo ir y morir en I paz, can live and die in peace porque he visto la promesa because I have cumplirse, seen the promise fulfilled. porque tengo al Dios eterno Because I have the eternal God en mis in manos. my hands. Simeón vio la promesa cumplirse. And the promise is fulfilled. Tú tienes que ver la promesa de Dios cumplirse You en tu need vida. to see God's promise No fulfilled te in your puedes life. morir antes de You tiempo. cannot die before your Te time. profetizo en el nombre de I Jesús prophesy in the name of que no Jesus te mueres antes de that you will tiempo. not die before your Que time. veas a ver la profecía That you will cumplirse. see the prophecy Que lo que Dios fulfilled. habló para tu vida. That what God spoke over Que your lo que life, Dios habló para los what tuyos. God spoke for yours, Tú lo vas a ver you cumplido will see it fulfilled en este tiempo. in this time. Antes de que Cristo venga. Before Christ Vas a ver comes, las promesas you will cumplidas. see the promises En el fulfilled nombre de in Jesús. the name of Jesus. Dios, tengo al príncipe de paz. He says, I have the Prince of Peace. Tengo al Padre eterno. I have the eternal, everlasting Father. Oye, lo tenía en sus manos. He had him in his hands. Lo estaba presentando al Señor He was presenting him unto God como ofrenda. like an offering. Aquí está, Señor, Here it is, Lord, el Padre eterno, the eternal el Father, admirable, Oof, the counselor, el consejero,
the Counselor, el príncipe de paz, Prince of Peace, el Emanuel. the Emmanuel. Lo tengo en mis manos. I have him in my hands. Ahora me puedo ir en paz Now I can leave in peace. porque vi la promesa I cumplirse. saw the promise fulfilled. Y ahora puedo ver And now I can see que tus palabras son fidelignas, son verdaderas. that your words are faithful. They're Lo true. que Dios habló, What God spoke, tú vas a ver el cumplimiento. you will see the fulfillment. Lo que Dios habló, What God spoke, tú vas a ver el cumplimiento. you will see the La fulfillment. meta de este mensaje The goal of this es message para dejarte saber is to let you know cómo Dios trabaja tras how bastidores, God works behind the scenes, moviendo todo un moving andamiaje everything in your behalf, para que la promesa se cumpliera como Él so the dijo. promise could be fulfilled. La promesa se cumpliera como Él había ya The profetizado. promise would be fulfilled like He had already prophesied. Cómo tuvo que trabajar. How He had to work. Tú estás aquí hoy You are here today porque detrás de que tú estuvieses aquí hoy because behind the scenes that you're here hay today, un andamiaje. there's a what? Hay There's una a iglesia que journey. está orando por ti. There's people that are praying for Hay you. una iglesia que cree en ti. There's a church that believes in Hay you. una iglesia There's a que church está intercediendo por ti a that's favor interceding on your behalf para que tú llegues, so that you can para que arrive, recibas la palabra so you can receive the y para que word, continúes so you can caminando. continue to Ahora walk. mira cómo lo dice el apóstol Look Pablo at how the Apostle Paul says en it Gálatas capítulo 4, in Galatians 4:4, del 4 al 5. from 4 to El 5. apóstol Pablo dice, The Apostle Paul pero says, cuando vino el cumplimiento del tiempo, but when the fulfillment of the times came, Dios envió a su hijo, God sent His Son, nacido the one that was born de mujer from a y woman nacido bajo la ley, and born under the law, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, so He will redeem all those that was born under the law, a fin de que recibamos so that at the end they would receive la adopción de hijo. the adoptions of being sons and Todo el daughters. plan de Dios In God's plan era para lo que dice el apóstol Pablo, is for what the Apostle Paul is saying, que iba a nacer de una mujer virgen, that He would be born from a virgin, que iba a irrumpir en este mundo, that He would break into this world, que trajo el cumplimiento de todos los and He tiempos. brought the fulfillment of all En times. Cristo se reúne el cumplimiento de todas las In cosas. Christ all the things are united. No hay profeta mayor que Cristo. There's no greater prophet No than hay Christ. apóstol mayor que There's Cristo. no greater apostle than Porque lo Christ. que profetizaron los profetas del Antiguo Because Testamento what the people from the Old Testament, the se prophets cumple en prophesied, Cristo. is fulfilled in y Christ. lo que dijeron los apóstoles en el Nuevo And Testamento what the apostles spoke in the New se Testament cumple en is Cristo. fulfilled in Christ. Porque Él dijo, yo soy esa piedra angular. Because He says, I am that rock. Yo soy la base donde se va a poner todo el I am fundamento. that cornerstone where everything will be on. Cristo es la base de todo He nuestro is the fundamento. foundation of De everything. nuestro matrimonio. The foundation of our marriage. Cristo es nuestra base. He is our foundation. Es como ese cordón de tres dobleces He is like that three-chord que string. es difícil de It is hard romper. to break. Cuando Cristo está ahí, When Christ is there, cuando tú lo haces centro de tu vida, when you make Him the center of your cuando lo life, haces la base de tu when matrimonio, you make Him the foundation la of your base de tu marriage, ministerio, the foundation of your la base ministry, de tu empresa. the foundation of your Juancito y Abby, business. la base de su empresa tiene que ser Cristo. Christ has to be the Para que tú foundation of veas your cómo Dios business. los va a traer del norte, So del you sur, see, del God will este y bring del you from the oeste. north, the east, the west, and the Y south. no va a faltar pan y harina en And la casa nothing de will lack in ustedes. your home. Oye, porque Dios se mueve a su Because God favor. moves in your favor. Cristo es la base. Christ is the La foundation. base de este The ministerio foundation of this es ministry Cristo is Christ Jesús. Jesus. La Navidad de todos nosotros Our Christmas es Cristo is Christ. Jesús en nosotros. Christ Jesus in us. Porque es el cumplimiento de todas las Because He's the cosas. fulfillment of all things. El diablo no pudo con el plan de The Dios. devil couldn't go against God's plan, Aunque que ha querido troncharlo. even though he tried to stop it, Diciendo que la Navidad no es de Cristo. saying that the Christmas doesn't belong to God. Su nacimiento manifiesta lo contrario. His birth manifests the Es contrary. verdad, la Navidad no es de Cristo. It's true, Christ. La Christmas doesn't belong to Navidad Christ. es Cristo. Christmas is La Navidad es Christ. Cristo en tu Christmas is corazón. Christ in your heart. ¿Cuántos dicen How amén? many can say Vamos a amen? ponernos en pie, Come iglesia. on, let's stand up. Y cama mamá se tere. Dile que está a su lado, la Navidad es Cristo. Christmas is Christ. Y cama mamá se tere. Ahora escuchen esto. Listen to this.
Porque no podemos irnos sin Because decir lo que aconteció. we can't leave without saying what happened. Porque después que María da luz, Because after Mary gives birth, a veces, voy a hacer un paréntesis. I'm going to do a parenthesis Cuando here. leemos lo que dice el libro el Evangelio de Mateo, When we read what the Gospel of Matthew states, que los reyes del oriente vinieron a ver al niño Jesús, that the wise men came to see baby Jesus, creemos que eso fue enseguida. we think that was immediately. Ya Jesús tenía como aproximadamente 2 años. He was already approximately about 2 years old when that happened. Porque cuando ocurre eso, Because when that took place, Herodes dijo, Herod said, todos los niños all the children menores de 2 años, under 2 years old, incluyendo hasta mi hijo, including my own child, píquele la cabeza. cut their head off. ¿Dónde fue que dijeron que es la profecía? Where was it that they said the prophecy? En Belén. In Bethlehem. Y si ya pasaron 2 años And if 2 years had gone by, y no están en Belén ya y están en otro and lado, they're no longer in Bethlehem, they're somewhere else. todos los niños de esta región All the children of this region, hay que eliminarlos. we need to eliminate them. Y los eliminaron. And they eliminated them. Ay, pastor, qué cruel son. Oh, pastor, they're so cruel. Y el aborto de hoy en día. And what about the abortion from today? ¿Eh? Ahora mira lo que dice. Listen to what it says. Después que María da luz. After she gives birth, Dice que los pastores estaban en el campo. says that the pastors were in the pasture. Con el rebaño de las ovejas. They were with the sheep. Y se les apareció un ángel. And an angel appeared out Y to le them. dijo a los pastores, And he says to the pastors, hey, no se asusten, hey, don't be que scared. vengo con buenas noticias. I come with good news. Vengo con buenas noticias. I come with good news. Dios viene con buenas noticias para God comes with ustedes. good news to you. Dios siempre viene con buenas God always noticias para comes with good ustedes. news for you. No se asusten. Do not be afraid. Vengo con buenas I noticias. come with good news. Oye, ustedes no se han enterado Oh, do you not know que en Belén that in de Bethlehem Judá nació it was born el rey de los judíos, the king of the el Jewish men, admirable, the admirable el one, consejero, the counselor, el príncipe de paz, the Prince of el Peace, Dios eterno, the eternal el God, Padre fuerte, the strong el Father, Dios poderoso, the powerful el God, Emmanuel. the Emmanuel. El ángel estaba dando buenas The noticias. angel was giving them good Ustedes news. están aquí. You're here, Oye, pero la nació but it was born el que ya la profecía se había dicho. the one that the prophecy had been Nació given el about. rey de reyes, The King of Kings was el born. rey de Belén, The King of el rey de Bethlehem. Judá, The King of el Judah. rey de los judíos. The King of the Jewish. Ahora, luego que están los ángeles Now after the angels are y there los pastores ahí, and the pastors are there, dice entonces, they said el that ángel le dice, the angel says, vamos, párese, muévase, muévase. come on, get up, Y go. lleguen hasta donde está en él, And go where he's at para que vean so that you can see que el cumplimiento de todos los tiempos the fulfillment of all times es hoy. is today. Ya pasó. It already Te happened. profetizo en el nombre de I Jesús prophesy in the name que of hay Jesus. cosas que tú estás esperando que There se are things cumplan. that you're waiting to be Te fulfilled. profetizo en el nombre de I Jesús prophesy in the name of que Jesus. es para este tiempo, That is for such que a time es as para this. hoy. That is for Hay today. preguntas, There are hay questions. cosas There are que things tú le estás pidiendo a that you Dios are asking God. y Dios sabe que son And genuinas God knows they're y genuine. Dios sabe que tú las And He necesitas, knows you need them. que el cumplimiento va a ser para este And the tiempo. fulfillment will be for such a Desde time. hoy comienza From today it begins. ese cumplimiento en That tu vida. fulfillment in your life. Estaban los pastores, They were there, the pastors. estaban viendo el nacimiento, They were watching the birth. estaban viendo a Jesús They were seeing Jesus. y de momento viene una legión de ángeles, And all of a sudden, a legion of angels una comes. multitud de A ángeles multitude of que angels comes. comienzan a adorar a Dios They begin to worship y God. comienzan a cantarle a And begin to Dios sing unto y God. comienzan a entonar este And begin cántico to sing this song. diciendo gloria a Dios Glory to en las God. alturas In the y en la highest. tierra paz And peace on y earth. buena voluntad para con And los goodwill hombres. unto men. Dios quiere buena voluntad. God has good
will Dios for quiere you. que vivamos en He paz. wants us to live in La peace. paz es Cristo. Peace is La Christ. Navidad nuestra es Cristo. Our Christmas Cuando is Christ. tenemos a Cristo, When we have Christ, tenemos paz, we have peace. tenemos gozo, We have joy. tenemos alegría. We have joy. No importa por dónde estemos It pasando. doesn't matter what we're going Si through. estamos pasando And whatever we're por going el through, valle de sombra y de muerte, through the valley of si shadow and estamos death, pasando if we're going por through momentos difíciles, through difficult por times, problemas económicos, economical por problems, problemas de salud, health problems, yo te vengo a decir en esta I mañana come to tell you this y te morning, profetizo en el nombre de I Jesús prophesy in the name of que Jesus Jesucristo that Jesus es Christ nuestra paz. is our En peace. medio de todas esas In the cosas, midst of all those things, Jesucristo es nuestra Jesus paz. is our peace. Pueden cantar conmigo. You can sing with me. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios en las Glory alturas to God in the y highest. en la tierra And paz peace on earth y buena voluntad and goodwill para con los hombres. unto men. ¿Cuántos dicen How amén? many can say Aleluya. amen? Y kamamache terebe se toro. Uf. El nacimiento de Jesús Jesus' birth provocó provoked un cántico nuevo. a new song. Escucha lo que estoy diciendo. Listen to what I'm saying. El nacimiento de Jesús Jesus' birth provocó provoked un cántico nuevo. a new song. ¿Qué cántico nuevo tú le das a Dios? What new song are you giving God? Cada vez que tú ves las maravillas de Dios. Every time you see His wonders. Cada vez que tú ves lo que Dios está haciendo Every time you see what He's doing con tus hijos, with your children, con tu vida, with your life, en tu casa. in your home. ¿Qué cosas tú le dices a Dios? What things do you tell God? ¿Qué cántico nuevo tú le What new levantas a Dios? song do you sing unto God? Porque cuando Jesús nació, Because when Jesus was born, los ángeles the angels que están cantando todo el tiempo delante del trono de Dios, that are always singing before the throne ellos of no God, repitieron el mismo they cántico. didn't repeat the same song. Ellos dieron un cántico They nuevo. gave a new song. Y ellos dijeron, And they sang en la tierra, on earth para la eternidad, for the eternity. gloria a Dios. Glory be to En las God. alturas, In the el highest. Dios de nosotros Our God, es un Dios de altura. He is a God of high Está places. sentado en su trono. He is sitting in His Él throne. nunca ha abandonado su He trono. has never abandoned His Él throne. nunca ha abandonado su He has posición. never abandoned His Él position. está ahí He's there en su santo templo. in His holy Y temple. dicen que las faldas cubren todo el And it templo. says that the skirts fill Que the temple. estamos ahí con We Él. are there with Him. Cuando Dios hace algo a tu favor, When God does something ¿qué at tú your le favor, dices a Dios? what do you tell God? ¿Qué cántico nuevo tú le das a What Dios? new song do you give ¿Qué God? expresión de alabanza tú le das a What Dios? expression of worship do you give God? Y los cantantes, por favor. Aleluya. Tengo una visión, un micrófono a Abby. Aleluya. Y camamamache, terebeso, toro. Si se la sabe, cántela. Aproveche. Sí, Señor. Y camamamache, tarabaso, toro. Sonido, por favor, acá. El verde, la pastora. Oh Dios, santo, santo por siempre. Sí, Señor, sí, Señor. Canta la creación, santo, exaltado Dios.